Muy buenos días, tardes y noches. Nos encontramos una vez más aquí, en su programa favorito del burrito fronterizo, La Voz que Incomoda, donde estamos para hablar, pero para hablar de lo que nadie quiere que hablemos y demostrar que el gobierno no está para mandar. Los gobernantes fueron elegidos como mandatarios, es decir, los que obedecen. Y parece que a veces se les olvida. Parece se les olvida tanto como en el caso del hoy cínico Alejandro Armenta, quien convirtió el gobierno de Puebla en un privilegio personal, mientras Morena protege el despilfarro, el abuso y la opacidad. Pero bueno, considerando los sobres amarillos que eran una tendencia clara en el sexenio pasado, con el cercano al gobierno de López Obrador, el hermano del mismo Pío López Obrador, que recibía sobres amarillos con dinero en efectivo y que llamaban aportaciones voluntarias de manera descarada, supongo que no debería sorprendernos. Alejandro Armenta entiende el poder no como una responsabilidad o como un servicio a la ciudadanía, al pueblo, a quien le debe rendir respeto cuando menos. Para él es un privilegio personal que puede usar a su antojo, porque sabe que Morena ya lo protege. Por eso cuando con cinismo le preguntan por el uso de helicópteros oficiales, dice: cuando no me da tiempo, uso el helicóptero. Para eso es. Ahí, sin vergüenza, sin cuidado, sin siquiera intentar aparentar austeridad republicana, que ha sido uno de los emblemas más grandes del partido, lleva un despilfarro, un cinismo que parece descarado. Mientras millones de mexicanos viven atrapados entre violencia, hospitales colapsados, mala educación, carreteras abandonadas, crisis económica, el gobernador de Puebla parece sin más cuidado a decir que usa aeronaves del Estado como si fueran un transporte privado de lujo, y todavía se indigna porque la gente lo cuestiona, como si él tuviera todo el derecho de hacer lo que quiera, como si él no estuviera en el servicio público para servir al público, sino como si estuviera como un rey, como un monarca. Parece que no le dieron buenas clases de historia. Ese es el verdadero rostro de la cuarta transformación, el del cinismo, el del lujo, el del despilfarro, el que se olvida de su ciudadanía, el movimiento que prometió terminar con los privilegios, terminó produciendo políticos todavía más soberbios, más opacos y más abusivos, gobernadores que se sienten dueños del Estado, funcionarios que gastan dinero público con total descaro mientras hablan de pueblo, de austeridad y de transformación. Lo más ofensivo es un nivel de impunidad generalizado que con arrogancia actúan, demuestran como si nadie les pudiera hacer ni decir nada, porque Armenta no solamente admitió que usa aeronaves oficiales cuando quiere, sino que también escondió toda la información de esos vuelos para que no sepamos cuánto es el dinero que está utilizando en sus lujitos de fines de semana. Escondió la información durante 5 años, como si fuera lo más normal y su derecho como gobernador. Gastos, rutas, acompañantes y detalles que quedarán ocultos hasta el 2031, y aún así pretende que la gente crea que no hay nada que ocultar. Claro que hay algo que esconder, porque si no, no les interesara tanto mantenerlo cerrado, porque ningún gobierno transparente reserva información pública durante 5 años y todo está limpio. Nadie bloquea datos sobre recursos públicos o realmente quiere rendir cuentas. Cuando quieren rendir cuentas no desapareces al INAI, al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Transparencia. Son incongruentes con un discurso que dice que se deben al pueblo, que lo obedecen, que le enseñan y que le demuestran todo con cuentas claras, y con acciones como estas que ocultan, que ensucian, que dañan el buen nombre de México. Hay algo claro en todo esto, y es que todas estas acciones solamente pueden indicar que el abuso ya se volvió una costumbre y que el poder cree que nadie puede tocarlo, que están por encima de todos y que las reglas para ellos ya no aplican. Y mientras Puebla enfrenta problemas graves de seguridad, servicios deteriorados y enormes necesidades sociales a nivel económico, su gobernador anda volando por los cielos en helicóptero, llevando una propaganda y discursos vacíos en cada momento de su campaña. Esta es la nueva élite morenista, la que llegó prometiendo humildad
y terminó instalada en el despilfarro más grande que México haya visto en su historia, el abuso del poder que está a todo lo que da. Armenta admitió que usa helicópteros oficiales como un privilegio personal y Alejandro, entonces, no puede seguir diciendo que esto es solamente con fines necesarios, pues en sus propias palabras es cuando no le da tiempo. Defendió el uso de aeronaves con total normalidad, porque parece ser que a los gobernantes de hoy ya se les está metiendo en la cabeza esa idea errónea de que tienen el derecho a todo, de que nadie les va a decir nada y de que ellos son intocables, de que nadie les puede decir nada y de que todo lo que hacen está aparentemente bien. Así de enfermizo es el pensamiento que manejan. Hoy no podemos negar que tienen un eco repetitivo en todos los estados, porque casualmente donde hay morenistas hay despilfarro, hay lujo y hay gastos innecesarios con opacidad, hay falta de transparencia y hay una necesidad de ocultar los gastos y la transparencia del Estado y de las cuentas que parecen bastante dudosas. Ante las críticas públicas, reaccionó molesto, como si Alejandro Armenta no hubiera hecho nada malo, como si estuviera bien, como si fuera justificado y su derecho. Negó cualquier irregularidad o exceso, porque claro, viajar en helicóptero de un lado a otro no es un exceso. La frase del gobernador entonces retrata perfectamente un nivel de cinismo de un nuevo poder político que ya ni siquiera siente necesidad de ocultar los privilegios, que utiliza recursos públicos para comodidad personal, que todavía se ofenden cuando la ciudadanía les exige explicaciones. Morena escondió durante 5 años el dinero y los detalles de estos vuelos. Los registros fueron reservados hasta el 2031. El gobierno ocultó costos, rutas, acompañantes. La administración argumentó que esto es por razones de seguridad. Armenta evitó responder directamente sobre la opacidad. La reserva incrementó la sospecha sobre el uso de recursos públicos. La opacidad protege al poder. Cuando un gobierno esconde durante 5 años información sobre gastos públicos, lo que realmente está escondiendo es blindarse contra la rendición de cuentas y evitar que los mexicanos sepamos en qué se están gastando nuestros impuestos y el recurso de nuestro país. Si van a mentir, mínimo que mientan bien y que se pongan de acuerdo, porque primero sale el gobernador a decir, no, es cuando no me da tiempo, de vez en cuando me muevo por ahí en el helicóptero, y sale él a establecer entonces que no son viajes de seguridad planeados, que no son estrategias geopolíticas que deban esconderse, que es cuando no le da tiempo como un lujo más, con cinismo, con descaro. Mientras México muere de hambre, él vive en el lujo y la impunidad, y así como le gusta a Morena. Sin embargo, es contradictorio porque luego sale el Estado a decir es que por razones de seguridad no podemos dar la información de los vuelos, de acompañantes, de gastos, ni siquiera de los gastos que están ejecutando. No nos interesa saber a la casa de cuál de sus amantes va el gobernador de Puebla. Lo que nos interesa es saber cuánto del recurso de Puebla, de México, se está gastando, cuánto es la cantidad del golpe económico que se está resintiendo en los lujitos del gobernador. Eso es lo que nos interesa. La austeridad de la Cuarta Transformación terminó siendo nada más que una mentira. Morena prometió terminar con los privilegios, con los excesos. Ese fue su discurso por más de 18 años, con impunidad, y que gritaron austeridad republicana, y hoy no, nada más que impunidad. Ya ni siquiera se molestan en darse el tiempo para esconderlo, simplemente se dedican a hacer lo que quieren en México. Los gobernadores morenistas hoy viven rodeados de poder, de opacidad, como si fueran intocables, como si se sintieran los reyes y dueños del país, y eso no lo podemos permitir, eso no se puede quedar, eso se tiene que exhibir el día de hoy. Armenta defendió públicamente el uso discrecional del helicóptero como si pudiera hacer y deshacer a diestra y siniestra. Puebla acumula las críticas por manejo de recursos y la censura de los mismos. El oficialismo está protegiendo políticamente al gobernador poblano porque algo les sabrá, y como siempre, entre ellos mismos son sus tapaderas.
políticos que usan recursos públicos para beneficios personales, gobiernos escondiendo información y funcionarios convencidos de que el poder los hace intocables mientras el país sigue pagando las consecuencias. Eso es lo que dejó Morena. El cinismo de Alejandro Armenta perfectamente lleva a la degradación política de Morena en una representación de cómo no les interesa el pueblo. Un gobernador que usa helicópteros oficiales como un transporte personal, esconde información pública durante años y responde con soberbia porque sabe que el régimen lo protege. Ese es el gran fraude de la Cuarta Transformación, que hablaron durante años contra los privilegios de los políticos, hablando y pregonando de una posible austeridad republicana, mientras construían una nueva clase política todavía más arrogante, más opaca y más cínica que la anterior. Hoy el dinero público sirve para alimentar al poder, la cat y la impunidad de funcionarios que gobiernan convencidos de que nunca tendrán consecuencias, porque ese es el discurso real que los hechos de Morena han demostrado, que si estás de su lado, no importa, no les molesta y te protegen en la corrupción e impunidad que han estado alimentando. La austeridad sí terminó siendo nada más que propaganda, la transparencia terminó enterrada bajo reservas de información y un supuesto gobierno del pueblo que terminó convertido en una estructura donde unos cuantos viven rodeados de lujo y despilfarro, mientras millones de mexicanos siguen enfrentando abandono, violencia y pobreza. Armenta ni siquiera intenta disimularlo porque ya no le interesa, se cree dueño de México, entendió perfectamente cómo funciona el sistema morenista. Mientras haya protección política, pueden abusar del poder, despilfarrar recursos públicos y esconder información sin miedo y sin rendir cuentas. Como siempre, esto es El Burrito Fronterizo, en la voz que incomoda. Ustedes son los que tienen el conocimiento. Ustedes son los que toman las decisiones. ¿Qué es lo que piensan? No se vayan y escuchen el segundo segmento del capítulo del día de hoy. Muy buenos días, tardes y noches, y nos encontramos una vez más aquí en su programa favorito del Burrito Fronterizo, la voz que incomoda, para hablar acerca de estas cosas que ya nadie puede ignorar, de lo que todos tenemos que voltear a ver, tenemos que entender y decir: México, México que te amamos, a ti que te queremos, por ti que luchamos. Tenemos que interesarnos en la política, en lo que está sucediendo y en este tipo de casos que preocupan para la seguridad de las y los mexicanos. Y es indignante saber que Enrique Insunza, el narco senador fantasma de Morena, que cobra en el Senado pero no hace nada, llega a Estados Unidos y es señalado como un operador de los chapitos. Así que ese senador que aparece en el Senado de la República cobrando, pero que nunca propone, ni hace, ni trabaja, ahora lo que faltaba, la cereza del pastel. Estados Unidos la pone diciendo que tiene nexos con grupos criminales como los chapitos. Hoy es uno de los rostros más escandalosos de la Cuarta Transformación en la descomposición de Morena en el fallido estado de Sinaloa. No en el estado fallido de Sinaloa, en el estado narcogobierno fallido de Sinaloa de Morena. Un político acusado desde Estados Unidos por estar vinculado estrechamente con el narcotráfico, señalado como una pieza de protección para los chapitos y aún así protegido por el régimen criminal morenista, mientras sigue cobrando como un senador que no trabaja. Toda su producción legislativa se resume en una iniciativa propia. Ese es el nivel del personaje que hoy ocupa un escaño en el Senado de la República mientras enfrenta acusaciones gravísimas relacionadas con narcotráfico, filtración de inteligencia, protección criminal y colaboración con estructuras del cártel de Sinaloa. Y aún así Morena lo sigue sosteniendo, porque Insunza no es cualquier político. Fue el brazo derecho, la mano derecha de Rubén Rocha Moya y operador central del grupo político que convirtió a Sinaloa en un estado bañado por el narcotráfico. El senador tiene redes de protección criminal y vínculos con los chapitos. Ahora, las investigaciones ya no solo alcanzan al gobernador con licencia Rocha Moya, sino también rodean a sus hijos,
a operadores financieros, contratos públicos y a personajes incrustados dentro del propio aparato institucional de Sinaloa. Mientras Estados Unidos habla de fentanilo, cocaína, metanfetaminas, armas y filtración de inteligencia para proteger a los criminales, Morena sigue actuando como siempre, encubriendo, minimizando, victimizándose. Fingir persecución política mientras el escándalo crece internacionalmente. El cinismo de Enrique Insunza termina de retratarlo completo. Se niega a dejar el cargo. Primero dijo que iría al Senado para refutar los señalamientos. Después desapareció para evitar preguntas y evitar el espectáculo indigno. Así operan los intocables de Morena y su narcogobierno. Lo más grotesco de todo esto es que mientras el país entero enfrenta violencia, desapariciones, masacres y una crisis radiante de seguridad ligada a todo esto al narcotráfico, personajes como Enrique Insunza utilizan al Senado como un refugio político aprovechándose del fuero y el blindaje institucional, diciendo que representa a los mexicanos cuando en realidad ya vimos a quienes representa. Estados Unidos señala a Enrique Insunza como un operador político ligado a los Chapitos. La Fiscalía de Nueva York lo acusa, lo señala por presuntos nexos con el narcotráfico. Es señalado por facilitar tráfico de fentanilo, cocaína y heroína. Ya saben, poca cosa, de esas drogas inocentes, de eso que no mata a nadie. Claro que mata. Y esta responsabilidad compartida es parte de lo que hablamos. No podemos ver al gobierno como un ente abstracto, lejos de esta realidad, porque los narcotraficantes tal vez sean los que ponen las drogas en las calles, pero el gobierno lo permite. Tal vez son los narcotraficantes los que jalan los gatillos y disparan, pero es el gobierno el que lo permite, el que les da el dinero, el poder, la fuerza para que sigan haciendo todo esto. Y ahí es donde recae la responsabilidad de estos funcionarios corruptos y sucios. También está enfrentando acusaciones por una filtración de inteligencia. Estados Unidos lo ubica como parte de una estructura de protección criminal a nivel nacional. Fue un operador y brazo político de Rubén Rocha Moya. El nombre de Enrique Insunza ya aparece ligado internacionalmente a una red de protección para el cártel de Sinaloa. Trata de personas, violencia, asesinatos, desapariciones, narcotráfico, se tratan de cosas muy serias. Acusaciones de la justicia estadounidense sobre uno de los hombres más cercanos al grupo morenista que llegó a Sinaloa, que fue apoyado a nivel federal por Morena. ¿Y cómo podríamos decir entonces que esto es cosa nada más del gobernador? Porque si es gobernador por Morena, quiere decir que el partido lo aprobó, que el partido lo eligió y que esa es la calidad de personas que el partido pone en los puestos. Un senador flojo, ausente y escondido que casi no ha trabajado. Enrique Insunza solo presentó una iniciativa propia en el Senado. Ha faltado a sesiones clave durante el escándalo político en el que está sumergido. Canceló su asistencia para evitar cuestionamientos públicos. Está huyendo el servidor público del propio público, de la gente, del pueblo, porque tiene miedo de rendir cuentas, porque no sabe qué decir, porque no puede seguir mintiendo y ocultando que él vendió a Sinaloa, que él vendió a México y que él junto con Rocha Moya fueron los principales representantes de los organismos públicos en tratos directos en el nexo con el crimen organizado. Y entonces se les cae la máscara de mentiras y empezamos a ver un senador que hoy utiliza al Senado solamente como un escondite, como un fuero, con un partido detrás como Morena, que no es un movimiento, que es solamente una mentira, una fachada, un encubrebobos. Y así es como se mantienen, permitiendo que utilicen al Senado de la República, una de las máximas cámaras legislativas, solamente como un escudo político, lo que es enfermizo, lo que es indignante y asqueroso de decir. Hoy, que se esconde después de anunciar que enfrentará las acusaciones,
Morena sigue protegiéndolo políticamente dentro del Senado de la República. Insunza cobra como un legislador mientras prácticamente no trabaja y desaparece cuando las acusaciones explotan públicamente. Ese es el nivel de degradación política que Morena normalizó dentro del Congreso. Y es que entendamos una cosa, los diputados y senadores no están en sus puestos solamente para votar a favor del proyecto nacional de la presidenta, están para tener un criterio propio, para representar al pueblo que votó por ellos, están para decidir cuáles son las leyes que convienen y las que no convienen, pero también para proponer, para ser propositivos, para ir adelante, ver al futuro y decir, yo creo que a México le puedo ayudar de esta forma, porque el trabajo legislativo después se materializa en el ejecutivo y de esta manera sí podrían ayudar para cambiar a México con reformas de seguridad, con reformas de salud, con reformas de educación, con reformas presupuestarias que sí es su facultad, que sí están legitimados para promover, pero no este senador se escapa y únicamente usa el Senado como una tribuna más para esconderse del ataque político que se le viene encima como consecuencia por su corrupción. La red de Rochamoya ya alcanzó a los hijos de López Obrador, ya alcanzó a sus propios hijos, con contratos, con nepotismo, con estructuras completas de poder. Las investigaciones que ya rodean al círculo familiar de Rochamoya están activas, están vigentes y golpeando bastante fuerte. Estados Unidos analiza e investiga presuntas operaciones ligadas a hijos del gobernador. Reportes señalan una triangulación de contratos públicos y lavado de dinero. Un proceso que documentó redes familiares y nepotismo de Insunza por la fuerza. El caso involucra estructuras políticas, judiciales y financieras en Sinaloa que cayeron ante una red de corrupción en la que están participando. Lo que empieza a romperse es toda una red política construida alrededor de Morena, con contratos públicos, familiares incrustados en instituciones y presuntas conexiones con la estructura criminal de los Chapitos. Enrique Insunza entonces terminó exhibido. El verdadero rostro de la Cuarta Transformación es cada vez más evidente. Morena está cayéndosele la máscara. Un senador está acusado desde Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, un operador político de protección para los Chapitos y prácticamente un inútil como un legislador que no legisla, que no trabaja, que no lucha por México, mientras utiliza al Senado como un hueco y un escondite político, degradando así a la actividad legislativa que debería representar a los mexicanos. Las acusaciones rodean al narcotráfico, las armas, la filtración de inteligencia, protección criminal hacia los delincuentes, contratos públicos y presuntos movimientos financieros ligados al círculo más cercano del narcogobernador Rubén Rocha Moya. Y aún así Morena sigue defendiéndolos a Enrique Insunza y a Rocha Moya por igual, porque aquí no es de lo que hacen, no hay consecuencias para las acciones. Si estás de su lado, te protegen. Lo que hoy está explotando en Sinaloa es el resultado de años, el encubrimiento y la victimización, porque aquí sí caen todos, incluyendo a las más altas esferas del poder, desde la chingada hasta Palacio Nacional. Poder sin límites, impunidad y protección política. Son las consecuencias de una estructura donde operadores y familiares de funcionarios públicos crecieron alrededor del poder, mientras el Estado se hundía en violencia y el narcotráfico avanzaba a diestra y siniestra dentro de las instituciones. Mientras el país vive una crisis de inseguridad, es insultante que nuestros gobernantes estén acusados de haber pactado con el crimen organizado. Enrique Insunza sigue sentado en el Senado, cobrando el dinero público, después de haber presentado solo una iniciativa, una sola. Este es el dato por sí mismo que ya retrata la podredumbre completa del sistema que Morena ha construido. No se vayan y escuchen el tercer segmento del capítulo del día de hoy. Muy buenos días, tardes y noches, y estamos aquí en el último segmento del capítulo del día de hoy para hablar acerca de eso que nadie quiere hablar. Después de todo lo que hemos estado diciendo, después de todo lo que hemos estado viendo y de cómo hemos visto que México se ha transformado en el pasado reciente, tenemos que voltear a ver a nuestro querido estado de Chihuahua y entender que hay cosas
que no se pueden dejar pasar, que de los 32 estados que tanto queremos y que tanto amamos, es necesario voltear a ver algunos en específico y decir, no podemos ignorar que esto está sucediendo. Así es como tenemos que voltear a ver a nuestro querido de Chihuahua, Maru Campos, a quien han intentado atacar, a quien quieren destruir por combatir el crimen organizado, mientras los de Morena protegen al narcogobernador Rubén Rocha Moya, hasta que Estados Unidos ya lo volvió insostenible. Y es que tenemos que ver a dos personajes políticos. Primero, Maru Campos, que dirigió estratégicamente una operación para poder desmantelar un narcolaboratorio gigantesco que en México ya estaba generando problemas, que en México ya se volvía parte crucial del problema de seguridad en el que vivimos constantemente. Entonces, ahí es donde volteamos a ver y vemos a Rubén Rocha Moya. Estados Unidos lo investiga, lo acusa por tener vínculos con el narcotráfico, por haber sido un gobernador electo antidemocráticamente, porque estos vínculos le ayudaron y favorecieron durante la campaña, además de un financiamiento ilegal e ilegítimo por parte de estos grupos delincuenciales para que él pudiera pagar su campaña. Esa es la persona sin ética, sin escrúpulos, sin límites, que llegó al poder en Sinaloa y que hoy está siendo investigado por Estados Unidos. Y a él, Morena lo protege, lo defiende, lo apoya. En cambio, a Maru Campos la atacan y la critican por el simple hecho de haber enfrentado al crimen organizado. Entonces, ¿Morena defiende al pueblo o a los criminales? Cada vez es más dudosa la respuesta. Maru Campos dijo una frase que terminó exhibiendo por completo a la presidenta Claudia Sheinbaum y a toda una estructura coludida con el crimen organizado dentro de Morena. A uno se le habla mal por desmantelar un laboratorio y al otro se le defiende a capa y espada. Y tiene mucha razón. Razón en el momento en que destroza, golpea y destruye todo lo que Morena ha intentado ocultar nexos, vínculos y contacto con los grupos delincuenciales de México. Porque eso es exactamente lo que está ocurriendo. Una gobernadora que destruyó un narcolaboratorio, golpeó directamente al crimen organizado y evitó que toneladas de drogas llegaran a familias mexicanas. La persiguen políticamente, la amenazan con juicios y la acusan hasta de traición a la patria. Mientras tanto, a Rubén Rocha Moya, ese gobernador que traicionó y vendió a la patria al crimen organizado, que pactó con ellos, que aceptó su dinero, con dinero y recursos mal habidos, hizo campaña, que venció, que traicionó a su gente, que ese es el mismo al que Estados Unidos está investigando por nexos con el narcotráfico y con el grupo delincuencial Los Chapitos. A él Morena lo protege, lo apapacha y lo cuida hasta el último minuto. La diferencia parece grotesca. A Maru Campos la atacan por actuar en pro de la ciudadanía y de los mexicanos, en pro de la seguridad. A Rocha lo sostuvieron por ser parte de un narcosistema que impera en el país. Y eso explica perfectamente cómo funciona hoy la Cuarta Transformación. Las instituciones dejaron de servir para defender a México y se convirtieron en herramientas para proteger al régimen. El Senado, Morena, la propaganda oficialista y el aparato político federal se activaron de inmediato contra Chihuahua, después del operativo contra el narco. Pero cuando las acusaciones internacionales contra Rubén Rocha Moya llegaron y empezaron a escucharse, el silencio del gobierno federal fue absoluto. Nadie pidió investigación con la misma agresividad, nadie habló de soberanía, nadie pidió cárcel, lo encubrieron hasta que ya no hubo nada más que sostener. Mientras tanto, Rubén Rocha Moya termina pidiendo una licencia obligado por la presión de Estados Unidos y por el propio desgaste dentro de los problemas internos de Morena. Mientras todo eso sucede, Maru Campos está de pie, dando resultados, luchando por su pueblo, y a ella sí la atacan. Esa es la verdadera diferencia
uno que terminó escondido detrás de una licencia política después de quedar exhibido internacionalmente por Estados Unidos en sus nexos con el narcotráfico. Hablamos de Rubén Rocha Moya. Y segundo, la gobernadora, que enfrenta ataques y sostiene resultados visibles en seguridad y gobernanza, alguien que sí lucha por su pueblo. Hablamos de Maru Campos. Y por eso la propaganda de la Cuarta Transformación ya se ve desesperada, intentando invertir una realidad dicotómica. Quieren vender a Rocha como víctima y a Maru como culpable, pero los hechos son demasiado claros a la luz del día. A Rocha Moya lo acusaron a nivel internacional, lo alcanzaron las presiones. A Maru la ataca el gobierno mexicano, precisamente por hacer lo que el gobierno federal muchas veces no ha querido hacer contra el crimen organizado, porque ya demostraron que sí se puede. Maru Campos exhibió el doble discurso de Morena y de Claudia Sheinbaum. Maru Campos cuestiona públicamente el trato desigual a ella con respecto a Rubén Rocha Moya, donde ya incluso podríamos empezar como analistas a hablar acerca de violencia política de género. Y es algo que se está estigmatizando hoy por hoy, señalando que a ella la atacan por destruir un narcolaboratorio y a Rocha Moya se le defiende a capa y espada, como ella dice, a pesar de nexos con el narcotráfico. Esto reitera que los chihuahuenses ya saben quién es quién, ya saben qué es lo que está sucediendo y no se van a dejar engañar. Morena respondió amenazándola con investigaciones y acusaciones políticas. La gobernadora de Chihuahua terminó, por el contrario, diciendo lo que millones de mexicanos ya entendieron. En este país, la Cuarta Transformación no mide igual a todos. A quien combate al crimen lo persiguen y a quien tiene nexos con el narcotráfico lo protegen hasta que a quien combate al crimen lo persiguen. Tuvimos un pequeño problemita ahí, pero ya regresamos. A quien tiene nexos con el narcotráfico lo protegen hasta que se vuelve imposible seguirlo sosteniendo. Y es ahí donde versa el problema, que pareciera que al gobierno le molesta que lo expongan, que demuestren que sus funcionarios, las personas de confianza de Morena, no son más que políticos corruptos y mentirosos. Morena está convirtiendo el ataque al narcotráfico que realizó Maru Campos contra Chihuahua como si fuera malo, como si estuviera mal que se atacara a los grupos delincuenciales. Ariadna Montiel acusó a Maru Campos de traición a la patria, irrisorio, ridículo, doble moral, sin calidad moral y ética para poder hacer esas acusaciones. Morena intentó criminalizar el operativo contra el narcolaboratorio. El oficialismo habló de soberanía y agentes extranjeros. El gobierno federal lanzó presión política en contra de Chihuahua. Todo mientras Rocha Moya seguía protegido políticamente, a pesar de que en Estados Unidos ya lo investigaban. La reacción de Morena dejó claro que el problema nunca fue el laboratorio ni la droga. El problema para ellos fue que Chihuahua actuó y afectó sus intereses. Mientras el país se cae por la violencia y el narcotráfico, el oficialismo decidió atacar a una gobernadora que sí golpea a las estructuras criminales. Mientras el narcogobernador de Sinaloa terminó escondido, Maru sigue gobernando y dando resultados. Rubén Rocha Moya pidió una licencia después de una presión internacional insostenible para cualquier político. El gobernador de Sinaloa quedó cercado por acusaciones desde Estados Unidos. Maru Campos permaneció al frente del gobierno de Chihuahua. La gobernadora siguió encabezando actos públicos y operativos que desde Chihuahua mantienen acciones visibles de seguridad y combate al crimen organizado. Rocha Moya acabó políticamente reventado y obligado a separarse del cargo, mientras Morena tiembla, porque esto es el principio de su fin. Maru sigue gobernando, trabajando y enfrentando la crisis de frente. Uno que terminó huyendo políticamente, la otra sigue respondiéndole a la gente. Maru Campos terminó exhibiendo algo que Morena y la presidenta ya no pueden esconder:
En México, el poder federal se hizo socio del crimen organizado. Se usa para proteger aliados y perseguir adversarios. A quien destruye laboratorios y golpea la delincuencia, enfrenta al crimen organizado, lo convierten en un objetivo político. A quien está señalado por cargos desde Estados Unidos de acusaciones muy graves de nexos con el crimen organizado, lo convierten internacionalmente en un mártir, en una víctima que se echa a llorar cada que puede. Rubén Rocha Moya, un narcogobernador protegido hasta el último segundo que fue posible por la Cuarta Transformación, un político que nunca renunció por dignidad y que solo pidió licencia cuando Estados Unidos y el costo político lo volvieron imposible de sostener en el cargo. Y del otro lado está Maru Campos, quien sigue gobernando, dando resultados y enfrentando ataques, resistiendo toda la maquinaria política y propagandística del oficialismo, simplemente por actuar en contra del crimen organizado. Por eso sus declaraciones pegaron tanto, porque resumió toda la hipocresía del régimen. A unos los atacan por combatir al narco, a otros los defienden hasta que ya no queda forma de esconder el tamaño del escándalo. Y eso es algo que no se puede ignorar, que no se puede olvidar. Ahora vamos a ver el siguiente video. Un video que nos demuestra lo que está sucediendo en Morena, aunque no lo quieran admitir. Vamos a darle. No estás solo, no te vayas a quebrar. No estás solo. Somos muchos en Morena. No estás solo, mi chamoya. Fuiste el primero en caer, pero atrás viene Morena. Ya nos volvemos a ver. Tú nomás guarda la celda. No te apliques, que detrás viene Morena. No estás solo. No estás solo. Ya lo escucharon, y es que como dice el corrido, no estás solo mi chamoya, no te vayas a quebrar, somos muchos en Morena y te vamos a alcanzar. Y viendo cómo siguen apareciendo nombres, operadores, familiares, contratos y morenistas ligados al grupo de Rocha Moya, parece más advertencia que canción. Primero cayó Rocha, luego salió Insunza. Después empezaron a explotar los señalamientos sobre los hijos, las redes financieras y los operadores, ligados todos a los chapitos. Por eso, la frase ya quedó perfecta para Morena en Sinaloa: tú nomás guarda la celda. Porque a estas alturas, dentro del podrido narcorrégimen en que se vive, ya nadie sabe quién es el que sigue. Esto fue La Voz Incómoda. Les mando un fuerte abrazo. Y como siempre, nos vemos el día de mañana para el siguiente video.